Sean todos bienvenidos una vez más a Todo más Todo con Jesús y Daniel. Yo sé que nos extrañaban, yo sé que estábamos un poco perdidos unos cuantos días, pero cálmense, señores, que una tiene un Es culpa casa, mía. perro, uno tiene empresas, uno tiene señora de servicio, uno tiene toda esta gente que pagarle, que está pendiente de todo, de la mansión, de los bienes que tenemos en Dubái. No, mentira, nada de eso. Compromisos Bueno, personales y compro, laborales, así es. Y total. culpa mía, y to- culpa mía. Además, menos mal que él habló, yo no dije nada. Yo, No, bueno. calladito, calladito, Yo soy muy que él sincero. se lance que él se lance por el barranco solo. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo más Todo. Ya ustedes leyeron el título, mis cielas. Pues sí, vamos a hablar del Miss Universo porque desde el año pasado el Miss Universo viene dando tela que cortar y eso es tramoya, tras chisme, inventos y esto y lo otro. Y pues sí, el Miss Universo acabó y siguen las tramoyas. Así que bienvenido, Jesús. Exacto, muchísimas gracias a todas las personas. Espero que no se hayan, no sé, impacientado un poco porque no habíamos traído información, la información que están rodando por las redes sociales, que ya muchísimos de ustedes saben. Y vamos a también interactuar con ustedes, a leer sus comentarios, a ver cuáles son sus opiniones también, porque yo creo la mitad, porque en las redes se habla muchas cosas y por otro lado también no creo, no sé, ya vamos a ver cómo se desarrolla este capítulo, pero yo tengo mis opiniones. La ausencia, bueno, problemas laborales y bueno, nada, aquí estamos de nuevo. A los que se quieran anunciar en este espacio, ya ustedes saben, nos escriben por Instagram, soy Daniel Ramos, el observador de Mises, y por allí, con gusto, les vamos a enviar nuestros paquetes para que ustedes se anuncien en este espacio. Tenemos unos paquetes de publicidad riquísimos que no se lo van a perder. Por supuesto, síganos en Spotify. Es muy importante para nosotros que estamos nuevos en Exacto, Spotify, mis cielas. Estamos nuevos claro que sí. síganos por allá, escúchenos también por allá, por Nos favor. tienen que acompañarte en ese espacio. Usted va en el carrito y usted pone Spotify. Usted va trotando y usted pone Spotify y escucha el chisme de nosotros, ¿verdad eso? Claro que sí, así se divierte un ratico, nos escucha, se relaja, se Ujú. ríe, suelta una carcajada y Así bueno, es. Mira, nada. la noticia del momento que corrió como pólvora y es que Anne J. Cain, la nueva dueña de Miss Universo, eh, colocó unas nuevas cláusulas o puso en subasta, entre comillas, las licencias para para todos los países del mundo para competir en Miss Universo 2023 en adelante. ¿Qué pasó con esto? Bueno, que ella envió un correo a todos los directores nacionales. Este correo se filtró, como siempre, porque hay directores chismosísimos y que no tienen ética profesional. Se filtró este correo donde, por supuesto, le daban un plazo a los directores nacionales para que hicieran su oferta, su puja, para que dijera, mira, yo quiero mis universos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y además te ofrezco esto. Y después de allí, todos aquellos que quisieran por supuesto, ofertar por ese país, también tenían que hacer lo mismo, pero superar ese límite de dinero que por supuesto ellos no iban a saber. Simplemente ellos iban a ofertar y luego la organización iba a tomar una decisión quién se quedaba con esa licencia debido a que mi universo tiene unos lineamientos que, bueno, ellos ven el capital que tiene la persona, cuánto quiere invertir, por supuesto, en la nueva marca de mi universo que ahora va a tener agua, carteras y ropa y no sé qué más. Y bueno, viendo todo ese perfil y la propuesta que cada país hiciera y los diferentes directores nacionales hicieran, ellos iban a tomar una decisión. Esto causó revuelo porque, bueno, quien pagara más era el que se iba a quedar con diferentes franquicias. Bueno, ya vimos la primera, que fue el Puter Indonesia, que voló, voló. Le quitaron la franquicia para Miss Universo y también Malasia, pero el que más impactó fue el Puter Indonesia, El de putería indonesa. porque este Ujú. concurso tiene mucho renombre, tiene mucho garbo, tiene un concurso que bien hecho, bien producido y que además era el único concurso nacional que le daba tanta importancia a la Miss Universo porque le invitaba anualmente y la recibía como toda una reina, cosa que nos dejó en shock a todos. Jesús. Así es. Bueno.
En relación a todas estas polémicas que se ha generado con la supuesta subasta, yo no sé qué creer, de verdad. Lo que pasa es que a veces muchísimas cuentas inventan cualquier cantidad de Total, tonterías total. que para llamar la atención, yo no entiendo cuál es la ansia, la necesidad de crear noticias falsas y toda la cosa. Hasta la misma Anne ha dicho, creo que se perdió algo en el camino, en la Eso lo vamos traducción a de hablar mis ahorita. palabras, Ujú. porque se están tergiversando muchísima información. Obviamente es de entender la molestia de algunos directores, porque no solo los de Indonesia han renunciado o han quedado fuera del negocio, también el de Seychelles y Isla Mauricio ha renunciado, ha decidido renunciar. También hay otro, Gana. el de Ghana también le dijo adiós a la franquicia universal y eso también puede traer consigo rechazo a la marca como tal y el negocio se le puede venir a pique con esta nueva tontería que están montándose en Manera, las redes sociales. una nueva manera de hacer negocio, entre comillas, de JKN, que hasta ciencia cierta no se sabe si es verdad o mentira. Exacto. Ella desmintió un poco la forma en la que se tergiversó la información, entre comillas, en redes sociales. Lo que sí es cierto y me sigue llamando la atención es el putero Indonesia. No el mismo Malasia, ni el Seychelles que renunció, ni Ghana. Claro, El exacto. putero, o sea, como un concurso de tanto renombre que le daba tanta importancia a la Miss Universo, le Y van a quitar súper, la sí. licencia y nada más y nada menos, la licencia se la dieron a una de las mejores amigas de ANJKN, así que tomen dato allí, cosa que también llama la atención porque ¿dónde queda la lealtad de la empresa de Miss Universo hacia sus directores nacionales? ¿Dónde queda el compromiso que gracias a algunas, no todas, voy a señalar Filipinas, Venezuela, Colombia, México, República Dominicana le han dado tanto, al putero Indonesia le han dado tanto al Miss Universo y han puesto el Miss Universo en el pedestal en el que está y la importancia que tiene hoy en día? Porque si los concursos nacionales no hicieran el show que hacen, no le dieran la importancia que tienen, yo creo y estoy seguro que el Miss Universo no sería el mismo hoy en día. Exacto, es que yo creo que ellos también han firmado como cláusulas de exclusividad, toda la cosa, por eso también se filtró aquella información cuando eh, Osmey quería llevársela con él, la franquicia, y la organización Cisneros dijo, epa, yo también yo tengo cláusulas contigo como que de exclusividad por y tal cosa, entonces, ¿sabes? Quitarle arrebatarle las manos de esta franquicia a gente que ha sido leal, que ha sido Leal. fiel durante muchísimos años. Eso también debería ser, ¿sabes? Una reverenda botada para todas estas personas que han arrastrado con ellos, arrastrado como tal no es la palabra, sino que han ido por ese camino año tras año llevando sus mejores energías, sus mejores años para levantar la marca y llevarla a unos buenos niveles, como Así para que es. vengan a hacerle esto así de la noche a la mañana, estos ¿Sabes cambios qué? así tan repentinos. Sabes que siguiendo por la línea del puter Indonesia, ahí había algo que llamaba mucho la atención de los seguidores y era que la recibían a la misma universo por todo lo alto y era una tradición lucir el que vaya, estar en las actividades previas, las Exacto. fotos oficiales. ¿Seguirá esta tradición con la nueva organización? Es la pregunta que yo me hago. Es Pues lamentable, bueno, sí, acuérdate que, ahí exacto, queda hasta allí. acuérdate también que cada organización debería tener como que su sello y yo creo que si harían algo parecido, ok, el traje, el que vaya es un traje nacional, no le pertenece a nadie, le pertenece a todos, pero hacer eso sería como que copiarse también desde la También antigua de la, organización. sí. Exacto. Entonces es como que marcar en diferencia lo que se venía haciendo también. Si lo hace igual, bueno, yo lo asumiría como una copia, ¿no? Pero es una lástima de que estas personas se esforzaban años tras años de llevar a la reina a mis universo porque eso cuesta dinero. Llevar Muchísimo. una reina universal cuesta mucho dinero y esta gente lo hacía a pesar de no tener
peso de banda, como por ahí muchos le dicen, porque Indonesia Casi no clasifica. casi nunca, exacto, casi escasamente ha clasificado, no sé, unas 3 veces, y es así como que por suerte, y ellos años tras años llevaban a la Miss Universo y las recibían en un escenario con sus trajes tradicionales, con fotos espectaculares, con muchísimos honores como si fueran reinas propias de Indonesia para que vengan a hacerle esto. Pero bueno. Totalmente. Y mira, otra noticia es que renunció el director de franquicias, Carlos Capetillo, el director de franquicias del Miss Universo, quien se encargaba de gestionar todas las franquicias nacionales. Hay muchas cosas que se tejen. Por allí dice, bueno, por ahí sale dicen que él dijo que, bueno, que él se iba por la puerta grande, que estaba agradecido, que se iba por nuevas oportunidades, pero por ahí también se habla que estaba en desacuerdo con con la nueva dueña del mismo universo, que estaba en desacuerdo con todo esto que se venía, por supuesto, de las franquicias. ¿Será que verdaderamente él se va por eso? ¿Qué crees tú? Pues no sé, obviamente si yo no me siento cómodo en una organización, mira, yo agarro mis macundales y me largo, así de simple. Donde no soy bienvenido, donde no me trates bien, donde yo creo que las cosas no se hagan como se deberían de hacer, mira, yo lo siento, pero me largo. Me gustaría escuchar de su boca muchísima más sinceridad y diga, mira, me fui por Por esto y eso. por esto, y sin necesidad de hacerle daño a nadie. Pero sí, pero también hay que ver el contrato de ellos, porque ellos en Estados De Unidos confidencialidad. también, exacto, el contrato, esto es algo muy delicado y por cualquier cosa te pueden demandar, y no lo van a demandar por 5 euros, por $5, no. Las demandas son muy fuertes, muy gordas, y hay que también cuidar las cosas que se dicen. Pero bueno, Así es. Mira, dijo en un post, que ya tú lo comentaste hace rato, que no se trataba, que malinterpretaron sus palabras, que la traducción estaba mal, que todo estaba mal traducido, que la interpretaron mal, que no se trataba de dinero, que por supuesto los países como Ghana, Seychelles, ahora Belice parece que también malinterpretaron esto, las palabras de ella, y que no se trataba precisamente de dinero, que eran otras situaciones, que ella lo que buscaba era que la organización nacional de cada país estuviera alineada con Miss Universo. Ahí como que estaba más. reculando, no sé, eso quedó abierto. Incluso en la página web de Miss Universo abrieron una sección donde a partir del 2024 cada director nacional o cada persona de los diferentes países van a poder postular su propuesta para ser directores de los diferentes países. Y por lo que aparenta ser, para este 2023 todo va a seguir igual. O sea que esa propuesta o eso que se hizo viral de que quién da más por cada franquicia, eso quedó como que en el olvido porque por tanto revuelo que hubo. Lo que yo tenía entendido era que para ser director nacional también se le hacía un estudio previo a las organizaciones o personas que adquirían como tal los derechos a llevar una candidata por un país. Es decir, para tú ser director nacional de una franquicia de Miss Universo debes cumplir ciertos requisitos. Debes declarar bajo bueno, sí, como un juramento, algo así, de donde provienen los fondos para comprar las franquicias, debes cumplir ciertas normas, debes transmitir el concurso a través de una televisora, y todo cierto de cosas. Yo creo que en vista también de que con este revuelo ella se vio involucrada y quiso quizás remendar la situación, pero es que ella es tan chaucera que ya no sé qué creerle. De pana, Ella quiere de llamar la pana. atención como de lugar, o sea, no sé qué creerle, de verdad. Mira, Jesús, vamos a hacer un jueguito, los Juegos del Hambre, los Juegos del mismo universo. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Jesús se está enterando en este momento, pero vamos a hacer los juegos del mismo universo, los juegos del hambre del mismo universo. Supongamos ahora con todo esto de la subasta, la puja, quién da más, quién da menos, por los diferentes países. Yo tengo una lista aquí de países latinos que, por supuesto, hay algunos directores nacionales que también estarían a la mira de esa franquicia. Vamos a empezar por Perú, que está presidido por Jessica Newton. Detrás de esa franquicia
los Juegos del Hambre, está Maciel, que es la dueña de Nuestra Belleza Peruana, y también está Tito Paz, que es el director de Miss World Perú. Estas dos personas podrían estar interesadas en la franquicia peruana. ¿Tú ves a Jessica Newton fuera de la franquicia? ¿Será que Maciel y Tito ofertan más dinerito? Pues mira, si las cosas son tal cual como dicen las redes sociales y ellos tienen como que el poderío monetario para hacerlo, Newton pudiera quedar papelón con limón, o yo. Papelón con limón. Yo creo que Maciel Seca, pero yo total. creo que Maciel tiene más de ganar porque esta señora se ve que tiene plata, porque tiene un poco de franquicias en Perú. Ujú. Aunque Mm. por allí en su país dicen que, bueno, no saben de dónde proviene, pero bueno, esto no es tema mío, yo estoy repitiendo lo que leo en redes sociales. Vamos a hablar ahora de los Juegos del Hambre, rumbo al mismo universo, de Panamá. Detrás de esta franquicia está César Anel, el dueño de Señorita Panamá, que perdió la franquicia el año pasado, y Ricardo Canto, quien la tiene actualmente. ¿Será que César Anel vuelve a tener la franquicia para Miss Universo? Yo creo que no. Pues yo Yo no creo que sé no. porque, bueno, se desconoce por completo bueno, digo yo, no sé si es público y notorio los motivos por el cual se le fueron retirados los derechos del mismo universo. Pero en caso tal, chico, que se devuelve ese nunca. Total, total, me encantó. Mira, vamos, no ahora tomamos vuelo para Colombia, los Juegos del Hambre. Nos vamos para Colombia y actualmente Miss Universe Colombia lo posee Natalie Ackerman. ¿Será que el Señorita Colombia vuelve a tener esta franquicia? A mí me encantaría. Y yo creo que los colombianos Mm, estarían felices, te lo juro. sí, claro, lo Sí, que pero pasa con es que también, reestructuración. Sí, pero con ujú. reestructuración, porque el Señorita Colombia no preparaba bien esas niñas para Miss Universo. Ahí vamos a estar No, claros. exacto, lo que pasa es que acuérdate que el señorita Colombia como tal no era de propiedad del señor Bueno, Raimundo. también, ujú, también era Exacto, un entonces él lo terciario, que sí. hacía, exacto, él lo que hacía era elegir una reina de Colombia que no iba a ningún sitio. Y ya. Era como una reina popular, ¿sabe? Como una reina de pueblo que tenía muchísimas responsabilidades, pero no iba a ningún sitio. Entonces, televisoras de Colombia, lo que tengo entendido, RC, Caracol y toda esta gente, si eran los dueños quienes que tenían el derecho, y entonces ellos llegaban a un acuerdo con Raimundo Sí. y le decía, puedes llevar a la niña, o sea, la que gane va al mismo Pero ¿será universo. que esta vez Raimundo se hace tenedor de la franquicia? A mí me gustaría, pero que se renueven, porque de verdad que ellos no preparan tan bien a las reinas. Exacto. Y es una Mira, lástima porque las es una colombianas están lástima. bellísimas cada año más y más bellas. Así es, mira, vamos a tomar vuelo para México. Actualmente Lupita Jones tiene la franquicia, pero detrás de ella también puede que esté la gente que organiza el Miss World México, que hacen un excelente trabajo y preparan a sus reinas, pero a carta cabal, y las llevan súper bien a los concursos internacionales. ¿Será que el Miss World México estaría interesado en el mismo universo? Recuerden Bueno, que Lupita no está tan alineada a los propósitos del mismo universo. Ella no acepta transgéneros en los concursos, y pueda que Anne vea esto y se la retire. sí, eso quizás puede pasarle factura también por las declaraciones que ella ha hecho de forma abiertamente en contra de la participación de las chicas trans. Y una cosa no debería influir con la otra, pero bueno, uno no sabe. Uno no sabe, uno no sabe. Vamos a seguir con los Juegos del Hambre y nos vamos para Puerto Rico. Actualmente el canal Guapa Televisión en Puerto Rico posee Los los derechos. derechos, la licencia para Miss Universo. Recordemos que antes Magali Febles, y ella le dolió muchísimo eso de que le quitaran la franquicia de Puerto Rico. ¿Será que vamos a ver a Magali Febles nuevamente con la franquicia de Puerto Rico? ¿Será que sí Es tendrá el probable. capital? ¿Tendrá el capital para invertir en Puerto Rico? Según dice que de las franquicias más costosas están Puerto Rico, Venezuela. eh, entonces, si tienes 150.000 euros, dólares para invertir, mira, bienvenido Bueno, sea.
Mira, y nos, Ella últimamente está haciendo un trabajo impecable y impecable, total, espectacular. total, Así que total, de eso no hay no duda. me disgustaría verla a ella en Puerto Rico, donde salen niñas fabulosísimas y espectaculares. Total. Mira, vámonos ahora para Dominicana. Este certamen que Ujú. preside Magali Febles, recordemos que en Dominicana está la franquicia del Miss World, que ellos hacen también un buen trabajo. Está la gente de Misses Dominican Republic, que también preparan muy, pero muy bien a las reinas, y de allí fue de donde salió la actual Miss República Dominicana. ¿Será que estas dos organizaciones estarían detrás de la franquicia de Miss Universo? Yo creo que la de Miss World sí. Creo que hay dinerito, me Pues parece. mira, todo es muy probable. Acuérdate que en Latinoamérica se mueve muchísimo el tema de los concursos de belleza y tener la franquicia más codiciada del mundo en sus manos y sobre todo es como que un valor muy intangible para el tema de los concursos de belleza en Latinoamérica como tal. Y ser presidente de una organización de la talla del Miss Universo debe ser una cosa súper, ¿sabes? Y si ellos estarían de acuerdo, no interesados y tienen capital suficiente para ofertar eso, mira, no estaría descabellado que ellos se interesarían por obtener los derechos de. Mira, ahora ya para casi terminar, nos vamos con Ecuador. En Ecuador lo tiene esta señora que no quiero ni mencionar porque año tras año es criticada porque eligen mal a la reina. Este año fue el único año que han elegido una buena reina, Nayeli, que de verdad que impecable, pero del resto ellos no preparan nada a su reina. Pero está el CNB, que es dirigido por Thaís, que ella envía candidatas a Miss Grand y Miss Supranational, y al Miss World también. ¿Será que Thaís tendrá el dinero suficiente para adquirir la franquicia? A mí me encantaría. Me encantaría que se lo quiten a la señora Aguayo, porque esa señora, mi amor, no sé, a mí no me gusta cómo trabaja. Pues sí, ojalá que le dé un vuelco diferente a Ecuador, que últimamente, por lo menos en el Miss Grand International, mandaron una chica espectacular a Lisette y anteriormente mandaron a la chica que quedó de primera Andrea, finalista. Exacto, y eso es palpable, los resultados que han tenido con estas chicas, el cuidado y los resultados hablan por sí solos y sería bueno un cambio para que Ecuador empiece a llevar a reinas de sonar, lujo y claro, preparadas. así es. Y cerramos con Ah, Venezuela. Venezuela, que hay, se ha dicho de todo. se ha dicho de todo, es Se ha dicho de que todo, pero en esta mesa vamos a poner, estará Osmel Sousa detrás de la franquicia con Esteban Velázquez, estará la señora Leudis, chavista, que tiene mucho dinero y que lava bastante, lava ropita, por supuesto, lava ropa en su casa, ella lava y tiende, estará ella detrás de la franquicia, estará detrás de la franquicia la gente de Advanta Producciones, lo que producieron el último Miss Venezuela, estará Prin Julio César detrás de la franquicia. ¿Quién te gustaría a ti? Yo quiero wow, que lo es siga que teniendo. No, yo quiero que, no, sí, yo quiero que la tradición siga. Yo quiero que lo sigan teniendo Cisneros, pero que sí, reestructuren al comité. Yo quiero que lo siga teniendo. exacto. De eso, del tema de la reestructuración lo vamos a hablar en otro capítulo, pero yo creo que sí, yo creo que es como que si rompiéramos la tradición de Señorita Colombia o de Ujú. Producciones Gloria, por decir algo, ¿sabes? Pero sí, me gustaría que lo siguiera teniendo la organización Miss Venezuela a cargo de la organización Cisneros. Ahí sí. Y bueno, con esto cerramos los Juegos del Hambre del mismo universo, las suposiciones que nosotros tenemos acá. Y Las bueno, suposiciones, exacto, que lo que claro, pensamos nosotros, porque acuérdense que hay mucha gente, ay, no tiene nada interesante, pero tú no estás hablando nada de pajita. mira, yo la verdad, lo que ha traído es como Nahuatl. Tramoya tras Uf, tramoya, chisme, hacerse notar, tal, y esto sigue, lo siguen alimentando. A mí no me gustaría que como empresa que yo le he dedicado tanto tiempo a enaltecer y a posicionar tu marca internacional, que de la noche a la mañana me quiten la licencia. O sea, no estoy de acuerdo no con es justo. con aquellos directores que han hecho buen trabajo. Hay directores que de verdad sí están haciendo un pésimo trabajo y que sí merece que se la quitan. Hay directores que incluso le venden, le dicen a la candidata que van a coronar, le dicen, dame tanto para pagar la franquicia y te corono.
Punto. Ujú, 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 ujú. ujú, Y mejor nos callamos. Ujú. ujú. Entonces, yo creo que a esos directores hay que hacerle una investigación exhaustiva y quitarle, no, pero no a aquellos directores que están haciendo buen trabajo y que lo están llevando a cabo como Venezuela, como Perú, México, República Dominicana. Indonesia, República Dominicana, Puerto Rico. O sea, no estoy de acuerdo para nada, pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros? Esa empresa es de ella y ella hace con su empresa lo que le da la gana. Pero te Sí, recuerdo, ANJKN, que sin nosotros no se hace concurso, porque recuerda que los patrocinantes pagan su espacio es para que nosotros veamos su publicidad en su concurso. Y si nosotros no lo vemos, los patrocinantes no van a estar en tu concurso, ¿ok? díselo por favor en tailandés para que lo entienda. Ya se lo dije. Listo. Mira, para terminar, hacer un punto final por acá. El top 3, bueno, top 3 no, parte del top 5 del mismo universo ya llegó a Tailandia, ya son Dominicana, Curazao y Estados Unidos. Venezuela no pudo asistir por compromisos, pero las tres chicas ya están en Tailandia, dándolo todo más todo, haciendo ruedas de prensa, dando declaraciones, conociendo y tal. Esa mujer, la Curazao está dando rostro y arrastre, y la dominicana ni se diga, Bellísima. Esas niñas son bellas. bellas. Por ahí leí una página, a ver, haciendo las comparaciones cuando se fue recibida la Miss Grand International, la que fueron recibidas las chicas del Miss Grand International versus las del Miss Universo. A ver, chicos. En Tailandia, la primera finalista del Miss Grand International es tailandesa y es una cantante súper mega famosa que tiene 1 millón de seguidores y sale a la calle escoltada por no sé cuánta gente de seguridad porque la chica es súper mega famosa. ¿Cómo no se va a llenar el Y aeropuerto? ellos, exacto. Entonces, por ahí es que dijeron, ¿es que acaso que no se llenó porque no estaba Venezuela? No. No, no se trata si está o no está Venezuela. Simplemente Venezuela fue primera finalista y ya. Y ya. Y Listo, no fue ya en los virreina. resultados Y no están. fue virreina, eh, fue primera finalista. exacto, el puesto de virreina, eso no existe. Primera finalista, segunda finalista, tercera finalista y la ganadora. Ya está, listo. Y esas comparaciones son valornas, así de Horrible. simple. Son, mira, ni siquiera fueron por la Miss Grand International, fueron porque la primera finalista es súper mega famosa en su país. Ya está, Exacto, listo, y ya está, punto. Por eso ya fue que le está. llenaron el aeropuerto. Ay, qué Punto. fastidio, de verdad ¿Por que qué se no, ponen por qué no buscan intensos. engaños, por qué no buscan engaños anteriores cuando va la reina del Migrán? ¿Es recibida igual? ¿Las han recibido No, multitudinariamente? No, simplemente este año se dio ese suceso por la primera finalista, que es tailandesa y tiene muchos seguidores. Fin del cuento. ya está, Ya listo. está, ya está. Dejen el fastidio Bueno, ay, de que Colombia, que Venezuela. Ya, qué fastidio, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo, Dios Intenso, mío? necio, fastidioso. Mira, sigan a Jesús, @ el observador de Mises, @ soy Daniel Ramos, a los que quieran publicitarse en este espacio, en este podcast, nos escriben por allí por Instagram y con todo gusto lo vamos a responder. No olviden suscribirse, activar la campanita y quedarse pegado a todos los capítulos que vienen, ¿ok? Jesús, Muchísimas gracias, chicos. Esperamos seguir trayéndole muchísimo más información acerca del tema de los concursos de belleza. Por ahí viene la final del Miss Charm. Y bueno, nada, esperemos que sigamos en contacto y bueno, un besito a todos y que descansen. chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.